por supuesto que lo hacemos con periodistas, con reconocidos periodistas en Tamaulipas. Y para mí siempre es un gusto compartir los micrófonos con José Inés Figueroa. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Y por supuesto también con mi buen amigo Martín Sánchez. Buenos días, Martín. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos como todos los viernes. Uno de los temas, y yo siempre le digo a la audiencia de ORT Noticias, son los temas que ponemos sobre la mesa, sobre este análisis, es precisamente las inquietudes, los temas, los comentarios que se generan, pero sobre todo también la participación de la audiencia de ORT Noticias. Dentro de la participación de la ciudadanía, de los victorenses, decían, bueno, el trabajo y criticaban, las llamadas que tenemos criticaban la actuación de los diputados locales. Y siempre escuchamos en estas fechas la revisión de las cuentas públicas. Decía una persona en uno de los municipios de Tamaulipas, acá en la realidad vemos muchas situaciones que nos queda la duda en la actuación de las autoridades municipales y de pronto vemos el trabajo en el Congreso del Estado y resulta que están aprobadas todas las cuentas públicas. Dice, entonces, ¿quién está mal o quiénes vemos mal la situación? El día de ayer se aprueban cuentas públicas, una maratónica sesión, lo platicábamos hace unos momentos con Juan José Hernández, y dentro de estas, pues la aprobación de cuentas públicas de varios municipios que quedan pendientes y llama la atención sobre todo de Matamoros y de Nuevo Laredo. ¿Quién empieza? Inés Figueroa. Bueno, pues lo que estamos viendo es la preeminencia de un sistema, estamos viviendo un sistema político que nos anunció un cambio. O sea, la gente votó por el cambio, los vientos del cambio, no era el eslogan de la campaña del hoy gobernador electo. Y bueno, lo que estamos viendo, ya lo estamos viendo, el 1 de octubre inicia su gestión, pero desde ya estamos viendo que el cambio se refiere nada más a los nombres, a las personas. Las formas finalmente siguen siendo las mismas y de esto, bueno, mucho tuvo que ver el trabajo legislativo de ayer y los trabajos previos también que se dieron dentro del Congreso y en otras áreas. El hecho es que lo que estamos viendo es sujeción, la misma sujeción histórica que caracterizó al PRI de los otros poderes hacia el Ejecutivo, la estamos viendo aún antes de que entre el nuevo gobernante. Entonces este cambio es de personas, más no de formas, y ahí lo vamos a ir repasando con hechos concretos relacionados con estos trabajos de estos días. ¿Coincides con ello o no? No, definitivamente es una forma también de seguir con esa misma estructura de control de dominio. Yo escuché por ahí un diálogo entre 3 de los legisladores que están al frente de las principales fracciones y decían, bueno, ¿vamos a ir como quedamos o no vamos como quedamos? O sea... Ya estaba arreglado todo. Ya estaba planchadito. Entonces yo creo que sí, definitivamente no hemos avanzado en el terreno de la democracia y no hemos avanzado en el sentido de la transparencia. No hay ningún avance, o sea, seguimos igual. No podemos decir que pueda seguir sucediendo lo mismo, pudiera ser que cambiara. Sin embargo, lo que dice Inés, los actores son los mismos, los vicios siguen siendo los mismos. Nosotros tenemos, no sé, yo tengo 20 años, a lo mejor o 18, reporteando y siempre he cubierto el Congreso, o he ido al Congreso, en las mismas, no en las mismas fechas, porque antes era en diciembre, noviembre, hoy fue en agosto, ¿no? Cuando cierran. Pero la práctica sigue siendo recurrente, sigue siendo la misma, la opacidad, la falta de transparencia y el mayoriteo. ¿Siguen igual o como luego dicen van de mal en peor? Sí, hay historias documentadas, o sea, publicadas en los medios de las que hemos dado cuenta en su momento, en que habiéndose dado un cambio de gobierno entre priistas, digo, es la primera vez que se cambia de PRI a PAN, pero sí, estamos hablando después de 8 décadas. Habiéndose dado cambios entre gobiernos de un mismo partido, entre priistas, se dieron diferencias que llegaron al Poder Judicial. Hubo, recuerdo, en tiempos de Cavazos, que el magistrado presidente de aquellos tiempos, Abel Soberón, encabezó una rebelión porque lo querían quitar de la presidencia o sea, poner a otro magistrado en lugar de él con el cambio de gobierno, y él reclamó y aclamó
a la división de poderes y tuvieron que darle otras concesiones. Fue cuando se creó la pensión vitalicia para los magistrados. A partir de ese suceso les ofrecieron pagarles su salario por el resto de su vida, como si siguieran siendo magistrados, pero que ya se fueran y dejaran el espacio. Por ejemplo, entre otras concesiones que hicieron, pero hubo diferencias de un gobierno a otro. Ahora lo que estamos viendo es que el gobernador priista que se va, le está poniendo el magistrado que propuso el gobernador electo, que de suyo es una ilegalidad porque el que propone legalmente al Congreso quién debe ser magistrado es el gobernante en turno, pero este señor Renán Horacio Ortiz, alias Horacio Ortiz Renán, lo declaró públicamente. Sí, a mí me propuso el gobernador electo, pues si lo declaras, si eres abogado, pues estás hablando de una ilegalidad, por no hablar de las otras que se dieron en torno a ello. Y ese caso ejemplar de cómo se están repitiendo y de repente hasta recrudeciendo los renglones más torcidos del, ya le estaremos llamando viejo sistema priista, se da en otros apartados, en de las cuentas públicas específicamente, por las cuentas que se trataron y por las que no se trataron. Por las que quedaron fuera. El único que hizo un pronunciamiento, que yo escuchaba unos comentarios en relación a este tema, es Alfonso de León Perales, que fue el único que de pronto al menos ante los medios de comunicación, le hizo frente y cuestionó el trabajo de Ramiro Ramos. El problema... Sí, fue el único. Los demás todos han estado de acuerdo. El problema del planteamiento de Alfonso de León Perales es que sonoramente se escuchará bonito, pero carece de fundamentos legales. O sea, él lo que reclamaba era que la Comisión de Vigilancia revisara las cuentas públicas, cuando la legislación vigente establece que en tiempo de receso las comisiones no funcionan. Todas las funciones de las comisiones las absorbe la permanente. Las absorbe la permanente. Entonces él reclamaba, no, que debe de ser la comisión de vigilancia. Pues no puede ser, porque la ley no lo marca. O sea, sí, oye bonito que reclame, que diga que está mal. Está mal por otras cosas, no por el hecho de que haya sido la permanente la que la haya revisado. Y entonces, pues ahí se pierde el valor de este señalamiento de Alfonso de León. Ahí a final de cuentas, yo lo que veo es lo siguiente. Es una práctica que es común y recurrente ya, pero nosotros tenemos hoy un escenario de una ley de transparencia, de una ley de acceso a la información, y sin embargo, aun cuando hemos logrado esas metas, hemos creado para que la sociedad tenga esas herramientas, no se ven reflejadas ahí, porque de nueva cuenta, en paquete las cuentas, se omitió hasta leer a detalle cada una, y levantan la mano todos y para adelante. Entonces, ¿de qué te sirve a ti crear una herramienta que tú dices, es para transparentar el ejercicio, es para transparentar las acciones de los gobernantes? Entonces, ¿dónde queda esa transparencia, esas legislaciones que ellos mismos han creado, pero eso sí da la impresión de que son para los ciudadanos, no son para ellos? O sea, ustedes para que las cumplan ustedes, nosotros somos los que creamos esa ley y no vamos a cumplirla. Sí, es como luego dicen, no, hay leyes, ya hay reglamentos, ya hay lineamientos, pero simplemente no se cumplen y después quieren seguir creando. Para empezar, vamos a cumplirlo con las que ya están. Sí, pues históricamente hemos visto crear que la Contraloría, que la Auditoría Superior, que la Comisión de Transparencia. Oye, y organismos que le cuestan al Estado, que le cuestan a los ciudadanos, que le cuestan a los impuestos que tú declaras. Entonces, definitivamente yo siento que es patético esa situación de que tienes tú las herramientas, tú las estás creando, pero a la vez no las ejerces, y si te las aplico, si tú eres un particular que incurriste en una irregularidad, vente para acá porque te voy a pasar a cuentas. Esta campaña que hoy vemos mediáticamente que están saliendo en los espacios oficiales de los medios electrónicos hablando de estos nuevos entes y que ahora sí le vamos a dar dientes para que sancione, eso lo hemos visto cada sexenio, cada cambio de administración se crean una nueva estructura para justificar lo injustificable. ¿Qué es eso? La opacidad. No, para que los justifique a ellos, y precisamente eso hasta ofende a la comunidad, a la sociedad, porque oye, ¿cómo es posible que hoy
tienes tú una Contraloría que ejerce una buena cantidad de recursos. ¿Para qué? Para que cuide al gobernante. O sea, para que le esté cuidando y le esté advirtiendo y previniendo, porque ellos son los preventores, los que ejercen acciones preventivas. Mira, no hagas esto porque te puede pasar esto. Oye, entonces, ¿para qué lo creaste, no? Más parece que lo que andan haciendo es parchando, no, ándale, no te vayan a caer por aquí, cuídate, cuídate por aquí, este lado, tápale por acá. Lo ves en los organismos nuevos de acceso a la información, lo mismo sucede. Y en muchos entes, como tú lo mencionas, que han creado, pero que lo han creado para blindarse ellos mismos. No es para que la sociedad, para que el ciudadano pueda saber en qué se ejerció el peso que él aportó a Hacienda, el peso que le cobraron en ¿cómo decirte? La Secretaría de Hacienda por abrir un negocio, por ampliar su establecimiento, la obra pública que te fue a cobrar porque andas construyendo. O sea, ¿dónde está tu recurso? No lo ves, ¿no? Si tan solo los cabildos, por decirlo, un espacio de gobierno, si tan solo los diputados, miembros de la Comisión de Vigilancia, y a nivel local y a nivel federal, hicieran su chamba, o sea, que fueron creados para fiscalizar no para el ejercicio del Ejecutivo. Sí. Si ellos hicieran su chamba, un solo ente, uno solo, los diputados, los regidores, los síndicos, si hicieran su chamba, no haría falta ninguna ley 3 de 3, ni transparencia, ni contralorías, ni nada más. Son los representantes populares para vigilar que los gobernantes cumplan y no se salgan del orden. Y sin embargo, lo que vemos es que todas estas leyes, misiones y comisiones, lo que están haciendo es cíclicamente aparecer para justificar seguir faltando a las responsabilidades que se tienen. Martín Sánchez. Definitivamente eso es, o sea, es una justificación, es justificarte que tú estás bien, que tú no estás equivocado, que tu recurso lo estás asignando correctamente y por ende así lo dice el artículo y así lo dice la ley, así es como lo vamos a aplicar. Pero yo no le veo mayor trascendencia a todo esto que están haciendo los diputados. Ni estos ni los que vengan, creo yo, que vayan a poner que vayan a ir más allá de lo que les marca que vayan a marcar la diferencia. No. Y la sociedad sí va a seguir demandando y va a seguir en ese desánimo con ellos, porque oír hablar de un diputado, ellos siguen diciendo pestes de ellos. Ven nada más los memes que sacan que ponen en las redes sociales los ciudadanos, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Sí, que las redes sociales han permitido precisamente que ellos manifiesten toda esta situación, ese hartazgo del cual hemos hablado. Yo, en relación a este tema, déjenme comentarles que les decía hace unos momentos que la audiencia de ORT Noticias también dice, bueno, a ver, ¿por qué los diputados locales aprueban seguridad para los funcionarios? ¿Por qué? Dice, la situación que se da, decía una persona, me llamaba la atención, de la colonia Nueva Era, dice, yo cada vez creo menos en los gobernantes, menos en los gobiernos. Hace días nos comentaban, es que la política es mala. No, la política no es mala, hay malos políticos, que es diferente. Pero déjenme preguntarle a Javier Rodríguez Alcalá si tiene lista las llamadas, lo que comenta la audiencia, que también quiere participar con nosotros, acerca de este tema en relación a lo que se aprueba por parte de los legisladores en cuanto a la seguridad y también para los funcionarios y también pues en relación a lo que creen o ya no creen de los gobiernos. Lo tenemos, nos lo están preparando porque les digo, la ciudadanía también quiere participar con nosotros y en los temas que hemos puesto sobre la mesa son precisamente temas que ellos nos dan o que opinan en relación al tema. Y Claudia, les digo yo, bueno, vamos a platicar con los periodistas. Quiero que platiquen y que ahora sí que les pregunte ellos qué opinan o la percepción que tienen ellos también como periodistas acerca de que la gente vaya perdiendo esa credibilidad hacia los gobiernos. Lo que tú mencionabas ahorita. Decir diputado, pregunta en la calle, el concepto de diputado para la ciudadanía y empiezan, sí, pues que aprueba las cosas al vapor, que simplemente levanta la mano, la referencia que se tiene de cada uno de ellos. Y lo decíamos también en relación a el día de ayer, que se da en el Congreso del Estado, acerca de que resaltan modificaciones a lo que es el ámbito de seguridad pública en el Estado para crear la Dirección de Seguridad a personal e instalaciones y edificios públicos encargadas de la seguridad y protección también. Que se hablaba ahí, por ejemplo, de un mandatario estatal, se hablaba también de un procurador general de justicia, de un secretario de seguridad, y que lo decía Heriberto, ¿no? Pues ya sabían a lo que venían.
Sí, además otra incongruencia, o sea, están creando una ley que ya debía de existir. Esa ley, si mal no recuerdo, fue aprobada, esta ley que tiene que ver con darle seguridad a los funcionarios y hasta su familia y particulares eventualmente, fue creada en los últimos días del gobierno de Eugenio Hernández Flores. De hecho, hasta la fecha, Eugenio y otros funcionarios siguen disfrutando de agentes de seguridad y de vehículos blindados que les son proporcionados por el Estado a partir de esa ley, y sin embargo esa ley no tomó vigencia porque cuando llega el nuevo gobierno no la publica, como se da en los últimos días del gobierno que se va, el nuevo gobierno que llega no toma nota o por lo que tú quieras y no publica la ley. Como muchas que no se publicaron, ¿verdad? Y no entra en vigencia. Y ahora la meten en los últimos días de la administración y a ver si les alcanza para publicarlas, porque igual el que llegue no las publica. Pero al final del día, no teniendo vigencia esta ley, no se justifica el que los funcionarios del pasado gobierno sigan gozando de la protección del Estado. No es algo que se hayan sacado de la manga. A nivel federal, los presidentes de la República, hasta que mueren, o sea, después de que entregan el cargo, siguen teniendo escoltas del Estado Mayor, incluso casas de gobierno que son pagadas por gobierno, además de sus emolumentos, siguen ganando como si fueran presidentes. Entonces, no es algo extraordinario, pero la forma en cómo la manejan deja espacio a las suspicacias y a estos reclamos sociales, porque lo que dirá la sociedad justamente que se reporta a través de las líneas de ORT es que la seguridad la queremos todos. O sea, qué bueno que los exfuncionarios puedan tener acceso a la protección. Ojalá y la tuviéramos todos. Y a lo mejor si la seguridad se hiciera de orden general, no haría falta ni estas leyes ni que tuvieran protección los funcionarios cuando dejaron de serlo. Entonces, por un lado la suspicacia de estos manejos de la ley, de una ley que ya existe, la vuelven a hacer. No, mis conocimientos jurídicos no me alcanzan para entender qué puede hacer cualquier ciudadano que diga, oigan, están aprobando una ley que ya había sido aprobada, no era más fácil publicar la que ya se aprobó y aquella está en el limbo. ¿Qué va a pasar con ella si se votó y se aprobó por los diputados de la pasada legislatura, pero el Ejecutivo no la publicó? Igual puede pasar con esta, que no tenga efectos porque no se publique, como ha sucedido con otras legislaciones que el diputado Heriberto por ahí hacía alusión, de cientos de legislaciones que se aprobaron, pero que no se publicaron. Mira, definitivamente en ese tema yo considero que es lastimoso, ofende a la población, ofende a la señora, ofende a la muchacha, a la niña, a la joven que ha perdido a su papá, que ha perdido a su mamá, que no tiene casa, que no tiene ni siquiera, no vive en su comunidad, fue desplazada por la violencia, ¿no? Yo creo que hay una deuda muy grande, de este gobierno y hay una ofensa con esa legislación, definitivamente. Con esto nos vamos a la pausa, 9 ya con 22 minutos y regresamos a ORT Noticias.